O sea, realmente ya el clásico joven, como se le conoce, es más relevante a nivel social que el clásico nacional. O sea, porque para la afición de Chivas no, pero para el fútbol mexicano sí. Guadalajara ha ganado en los últimos 55 años los mismos títulos de liga que el América en los últimos 10. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a 100% Fútbol. El día de hoy vamos a platicar sobre temas interesantes, lo que nos dejó la fecha FIFA y Javi Sol, también lo que viene en el fútbol mexicano. El superclásico nacional, que yo la verdad creo que ya es un partido devaluado, está totalmente volcado de un lado. Sin embargo, los millones de aficionados que existen y la historia de Chivas, pues nivela al presente del bicampeón. Aunque hay que decirlo, el bicampeón está cojeando, ¿eh? Sí, por primera vez en muchos años, Javi, creo que Chivas llega al clásico, no sé si como favorito, pero sí en un mejor momento que América. En un mejor momento sí, pero también con varios lesionados. Varios fueron compañeros también en la fecha FIFA, Rob. Sí. Y es interesante el partido, sobre todo por la crisis que está viviendo el América. Y le llamamos crisis porque es el equipo con la mayor exigencia. Viene de perder contra el Puebla, que fue el peor equipo la temporada pasada. Fue goleado contra Cruz Azul y fue eliminado también de la Leagues Cup contra Colorado. Ahí está el América en el lugar 12, fuera de zona de clasificación. Sí, un momento complicado para el proyecto de Jardines, sobre todo a raíz del bicampeonato. Lo que sí creo es que América ha tenido muchas lesiones también, bajas. Vamos a ver ahora los refuerzos, porque yo creo que el gran problema de este América, Javi, no es el técnico, no es los jugadores que ya había, porque creo que más o menos mantienen el nivel. El tema es que los refuerzos no están aportando eso que se pierde con la salida, sobre todo de Quiñones en ataque. Había mucha expectativa con Eric Sánchez, sobre todo, ¿no? Era el fichaje bomba de este equipo y ahí están varios de los futbolistas que han llegado. Borja es convocado por la selección colombiana, se queda en la banca. El caso de Cáceres, que también es seleccionado, Charrúa, que es baja también por lesión en esta fecha FIFA. Lo de Rodrigo Aguirre a mí no me convence porque es un delantero que apenas tiene 20 goles en 100 partidos jugados en la Liga Mexicana. O sea, creo que él se saca la lotería con estar en el América porque en realidad su rendimiento en Necaxa y Monterrey no es para pensar que eres un refuerzo para cubrir a Julián Quiñones, ¿eh? Yo creo que no, o sea, obviamente para ser titular desde luego que no. Sí creo que Aguirre puede ser un muy buen suplente en América, porque es un delantero que dentro del área es muy diferente a Henry Martín, ¿no? Mejor rematador, más potente, ha dejado buenos goles en los ratitos que ha jugado. Ahora, la pregunta obligada, ¿quién va a ganar el clásico, Javi? Bueno, a ver, es un tema interesante porque recuerda que Brasil, que está muy mal en las eliminatorias, pues también se está titubeando, ¿no? Y yo no sé si se puede dar la combinación. De Javi ahí con el escudo de la América, con bien, América bien, atrás. Sí, me gusta, un poquito adelante. Lo que es una realidad es que André Jardine ganó la medalla de oro con la selección brasileña, ¿no? En los Juegos Olímpicos del 2016. Y esto le permite pues, ser un candidato natural para una Brasil que está en crisis. Y yo no sé si André Jardine, ya con lo que ha entregado con el América, en su cláusula esté la posibilidad de dar un salto. O sea, ¿tú crees que el destino siguiente de Jardine debería ser selección brasileña? Es que arriba del América, en el fútbol mexicano, ¿qué hay, Rob? No, en el fútbol mexicano no hay mucho. Tendría que dar el salto a un equipo en Brasil o a la selección. Y yo te digo esto porque muchos dicen, no, si Jardine pierde contra Chivas, hay que poner a Jardine ya en tela de juicio. Yo creo que tiene un crédito gigantesco. A ver, hizo bicampeón al América. Claro. Hay curvas de rendimiento también incluso en los equipos grandes, Rob. Y creo que este América lo que necesita es precisamente una victoria contra el Guadalajara para que recupere esa mística. Y mira, es el sexto enfrentamiento en el año contra ellos, ¿eh? Sí, curioso. De hecho, mencionabas un muy buen dato. Solo 2 victorias de Chivas en los últimos 11 clásicos nacionales. Creo que contra Cruz Azul, América jugó bien al fútbol. Los primeros 30 minutos fue superior. Después lo que importa es el resultado, eso es obvio. Y yo creo que también en ese sentido, me parece que América tiene esa presión. Pero creo que sí, a ver, sabemos cómo es el fútbol mexicano. Con 2 o 3 resultados buenos, América está en la liguilla. América, seguramente cerrando bien el torneo, va a tener buena liguilla, porque así ha ocurrido siempre en México. Entonces yo no veo el problema. No van a correr, desde luego, a Jardine por un mal partido. Yo creo que no. Ahora, otra pregunta, Javi, interesante, que se ha hablado mucho en redes sociales. Hablamos de América Cruz Azul, creo que más que de este partido. O sea, realmente ya el clásico joven, como se le conoce, es más relevante a nivel social que el clásico nacional. O sea, porque para la afición de Chivas no, pero para el fútbol mexicano sí.
O sea, esa es la diferencia entre Guadalajara y entre el América. Que uno se ha mantenido en los últimos años en la conversación y que el otro vive de las glorias de una fantástica época, pero que ya quedó en los 50s, en los 60s. Entonces, hoy Guadalajara tiene al Piojo Alvarado, ¿no? Seleccionado nacional. A Kate Cowell, que jugó con Estados Unidos. Tiene al Tala Rangel en la portería. Alan Mozo, que ya fue llamado. O sea, da la sensación que este Chivas empieza a tener un plantel mucho más competitivo. Pero mientras no seas campeón, mientras no logres el objetivo, que es alcanzar el título, que mira que hace un año y medio casi lo hacen con Belko Paunovic contra Tigres, pues te vas a quedar en la orilla en la conversación como el segundo, ¿eh? Y por eso creo que Cruz Azul ha tomado ese rol de protagonismo, porque ha sido mucho más constante Cruz Azul en los últimos años que Chivas en cuanto a las finales. Sí, o sea, Guadalajara lo que le queda es su afición. Creo que es lo que lo sigue manteniendo como un grande. Su mística, su Pero historia. A nivel de juego y de títulos, Chivas está lejos de, sobre todo en torneos cortos, está lejos, no te digo de América, de Toluca, de Cruz Azul, incluso de León, de Tigres mismo, obviamente. De Tigres, por supuesto. Ahora, trajo a Javier Hernández y se entiende perfecto por qué, ¿no? Un jugador de mercadotecnia, un jugador que cumplió con la venta de camisetas, con traer patrocinadores, pero los números del Chicharito son pobres, son muy bajos para el nivel de leyenda que es Javier Hernández. O sea, no puedo entender que tenga un gol en 15 partidos con Guadalajara. Ahora está lesionado. Y le toca a este chico que está en nuestras espaldas. Sí, ¿no? La hormiga, ¿no? La verdad me ha gustado mucho lo que hemos visto de él. Creo que Guadalajara ha tenido un problema y es que esa generación, campeones sub-20 con el Pichas Robles y también campeones en el Tapatío, no los ha sabido aprovechar. Vemos a Campillo en Juárez, vemos también a Pérez Buquet, otros muchos jugadores que no han tenido cabida. Creo que la hormiga, con los récords goleadores que ha roto y con el momento de la delantera de Chivas, porque no convence Marín, porque Chicharito está lesionado, creo que puede ser el próximo gran canterano del Guadalajara. Es que sí, y además un gran goleador. O sea, es absurdo que en un país con tantos y tantos mexicanos, Guadalajara no nutra sus planteles con sus fuerzas básicas. Claro. Yo creo que ahí está el foco principal. Pero además porque siempre, perdón Javi, siempre había sido, digamos, la seña de identidad, ¿no? Tanto de Pumas como de Chivas. Pero a ver, sabemos que Chivas no va a contratar extranjeros, ¿no? Más allá de la polémica de Cowell o los que tengan doble pasaporte. O sea, si ya sabes que solamente cuentas con mercado nacional, en lugar de competir en el tema económico, porque el América fichó a Eric Sánchez. Yo te aseguro que Chivas hubiera querido fichar a Eric Sánchez. Pero saben que Guadalajara está obligado a comprar mexicanos y te suben el precio, le ponen un cerito más. Entonces, que Guadalajara cree a sus propios jugadores. Y si le gana al América, yo creo que es un buen momento anímico para Gago, que también tiene que responder, ¿eh? Porque Gago, perdóname, tampoco llegó con credenciales para pensar que va a ser un Matías Almeida, ¿eh? Tiene que demostrarlo como lo hizo Belko Paunovic. Sí, total. De hecho, bueno, solamente había dirigido a Aldo Civi y a Racing. Había sido mucho de su buen fútbol, pero no tanto de títulos. O sea, como jugador, mis respetos, no los alcances. Pero el mercado mexicano sigue apostando por extranjeros. Ahora lo vimos también con De Michelis. Y tienen que demostrar también los que tuvieron un gran cartel como jugadores, pues que como técnicos lo pueden hacer en un fútbol mexicano que tiene un formato totalmente distinto al resto, ¿eh? Sí, te tienes que adaptar sin ninguna duda. Pero bueno, ahí estuvo un poco el tema que platicamos acerca del clásico. Una duda ¿Te mojas rápida. Con...? Sí, una duda rápida. ¿Va a ser en el Estadio Ciudad de los Deportes? Sí. Donde el América no ha llevado aficionados. ¿Va a haber más aficionados de Chivas que del América, Rob? Yo creo que sí. Y eso es un síntoma también, pues, que llama la atención de un América, que tendría en tiempos de bicampeón arrasar también en la taquilla. Creo que también el público está mandando un mensaje de que no le está gustando esta versión del AME. No, estoy de acuerdo contigo, tampoco el estadio, pero bueno, se estuvo en ese tema. Vamos a un breve corte y regresamos para hablar del mejor jugador del mundo, Vinicius Junior. Otro que está en crisis de amarillo, ¿eh? No, para nada. Ese sí que está en crisis, para que veas.